De tema, avanzamos con nuestra agenda periodística y nos vamos a la comunicación telefónica con Diana Huerga Cuervo para hablar de esta situación que tiene que ver con lo que algunos acusan es ya de gravedad institucional avanzada y tiene que ver con que desde la Asociación de Abogados de Río Gallegos hace ya varios meses, 3 años aproximadamente, se viene hablando de lo que ha sido la designación de Fernando Basanta como uno de los vocales del Tribunal Superior de Justicia. Acusan falta de tratamiento, falta de decisión de acudir a la Corte Suprema con esta situación y queremos nosotros conocer detalles sobre la postura que se tiene. Diana, buen día. De este lado, Facundo Pérez Toro, Marcela Andrade, el equipo periodístico de Radio Vanguardia, la saluda. ¿Cómo está? Muy bien, aquí estamos. Bueno, ¿cuál es la situación hoy y cómo es además el ánimo a tantos años de que no haya novedades sobre esta situación que se viene denunciando en relación puntualmente a la designación de Fernando Basanta como vocal del Tribunal Superior de Justicia, además de otras cuestiones de fondo que no se vienen tratando referidas no solamente a este tema, sino a cómo se operan las designaciones? Bueno, la verdad que desde la Asociación de Abogados realizamos un comunicado muy fuerte porque creemos que realmente reviste gravedad institucional lo que ha acontecido en nuestra provincia. Hace más de 3 años, un grupo de abogados, entre las quienes me incluyo, interpusimos una acción de amparo en conjunto con la Asociación de Abogados de Río Gallegos en contra de la designación del doctor Basanta como vocal del Tribunal Superior de Justicia, planteando básicamente que no reunía los requisitos constitucionales para acceder a dicho cargo, porque el artículo 127 de la Constitución Nacional, expresamente provincial, perdón, establece que debía contar con 6 años de ejercicio la profesión. Y claramente surgía de los antecedentes que el doctor Basanta no tenía los 6 años de ejercicio profesional, con lo cual, bueno, se articuló una acción de amparo en contra de esta designación, tachándola de inconstitucional, y no hemos logrado, luego ya de más de 3 años de proceso, que haya un juez, un magistrado de la provincia que trate la cuestión de fondo, porque lo que se hizo fue rechazar por cuestiones formales la admisibilidad del amparo, diciendo que era improcedente formalmente, y para eso se tomaron 3 años, ¿no? También tres años, que esto culmina con un fallo del Tribunal Superior de Justicia donde jamás se trata la cuestión de fondo y la gravedad que implica que se haya designado un vocal de uno de los 3 poderes del Estado, que integra uno de los 3 poderes del Estado, como es el Poder Judicial, sin cumplir con los requisitos que la Constitución establece. Hablando de gravedad, puntualícenos por favor por qué se habla de gravedad la designación de un vocal en esta inconstitucionalidad que se acusa por el incumplimiento del artículo 127 y cómo puede afectar esto al vecino común, al vecino que debe de, en una instancia, quedar bajo la determinación, por ejemplo, de un vocal mal designado. Bueno, ya en primer lugar que se designe en el Tribunal Superior de Justicia, que es la cabeza del Poder Judicial, a un vocal que no reúne los requisitos que establece la Constitución provincial, ya es grave, porque no es cualquier juez además, ¿no? Sino que integra el Tribunal Superior de Justicia. Esto en concreto también afecta la garantía que tienen todos los habitantes de la provincia a ser juzgados por el juez natural, como establece el artículo 18 de la Constitución Nacional, que claramente en este caso, cada vez que interviene el doctor Basanta, se está violando esa garantía, porque no es el juez natural al ser designado en violación de la Constitución, no es un juez constitucional. Pero además está la gravedad que no es cualquier juez. Sí. Que
se integra la cabeza del Poder Judicial, o sea que también se afecta la forma republicana de gobierno, el Estado de Derecho, porque tenemos uno de los tres poderes del Estado que está constituido de forma irregular. Si a esto le sumamos la demora grave e inexcusable, porque son 3 años para llegar a una decisión del Tribunal Superior de Justicia, y en todo este proceso ningún juez trató la cuestión de fondo, pues se fueron por la cuestión de la formalidad. Y bueno, y más grave aún el fallo de la Cámara de Apelaciones, que es el que en definitiva se termina confirmando, donde lo que plantea es que hay una improcedencia formal de la acción de amparo, porque al momento de interponerlo, como él fue designado e inmediatamente fue puesto en funciones, dice que, bueno, por la fuerza de los hechos, ¿no? No se podría controlar su designación, porque al haber entrado en funciones inmediatamente, ya pasa a tener un proceso de remoción especial al ser integrante del Tribunal Superior de Justicia, que es un proceso de juicio político, con lo cual se agrega otra gravedad más a la situación, porque tenemos una Cámara de Apelaciones que renuncia a una de sus funciones fundamentales, que es el control de constitucionalidad de los actos de los otros poderes. Sí. Y confundiendo claramente las causales de remoción de juicio político, que nada tienen que ver con la causal de invalidez que se planteó de la designación, apuntando básicamente a la violación de la Constitución provincial, con lo cual se afecta la tutela judicial efectiva, porque mediante esa caracterización dicen que directamente el Poder Judicial no puede controlar esa designación, porque el doctor Basanta ya está en funciones, lo cual, bueno, es la renuncia a una función fundamental de las magistraturas. Ahora, doctora, ¿qué pasa con las sentencias que tienen la firma de Basanta como integrante de las vocalías del Tribunal Superior de Justicia? ¿No corren peligro de ser puestas en cuestionamiento en un futuro, o quizás de manera instantánea de producida la sentencia por estas irregularidades que se denuncian? A ver, nosotros entendemos que sí, y eso fue una de las cuestiones que se plantearon en el amparo, que por eso decíamos, esto tiene que ser resuelto por eso, digamos, uno de los fundamentos del amparo era ese, digamos, no se puede tener un vocal en funciones designado de esta manera, donde no solamente la Asociación de Abogados planteó esto, de distintos actores, el gremio judicial, bueno, digamos, planteando la gravedad que implicaba y justamente lo que ameritaba la vía urgente de la acción de amparo y una pronta decisión sobre el fondo. Y se marca también que no ocurrió. Sí, doctora, se marca también que en el artículo 127 de la Constitución, bueno, se establece que los vocales deben contar con 6 años de ejercicio profesional para poder también ser designados. Sí. Esto no se cumplía tampoco con Basanta. No, por eso ese es el punto en cuestión, lo que se planteó en la acción de amparo. Es cierto que ni siquiera, disculpe, de doctora, hecho, no había estado, nunca se había matriculado. Eso iba a preguntar. Nunca estuvo, o sea, ni siquiera matriculado estuvo. Acá en la provincia nunca se matriculó, y él surgía ahí. Nosotros en su momento se analizó bien el currículum, ¿no? Y los antecedentes al momento de interponer la acción de amparo, y claramente él había pasado unos meses desde que le habían expedido el título hasta que había ingresado como ministro de gobierno, cargo para el cual además está inhibido. Establecía por la ley, en ese caso, bueno, la ley 1, claramente le establecía una incompatibilidad, él no podía ejercer, o sea que era clarísimo que los años, digamos, que esa función no contaba, aunque pudieran plantear una interpretación más laxa, o como fuere, esos años claramente no implicaban ejercicio profesional, porque le estaba impedido de hacerlo, de ejercer por su carácter de ministro. Ahora, ¿hay alguna otra justificación que no sea la que seguramente se le está ocurriendo al vecino o a la vecina, que esté vinculada con que como formaba parte
de la estructura de gobierno, la estructura política y la misma ideología del gobierno anterior, se produjo esta designación. O sea, esto con un profesional de características similares, pero perteneciente a otro grupo político, seguramente no sucedía. Mire, a ver, lo que es claro es que, digamos, ya le digo, no era una cuestión de que faltaban unos meses y demás, era claro que, o sea, nunca se había matriculado, ni bien poquitos meses luego de recibido accede al cargo de ministro de gobierno, con lo cual ese periodo claramente no podía contar para ejercicio profesional. Y bueno, evidentemente a quien lo propuso y luego lo designaron no les importó y tenían la voluntad clara de designarlo en el Tribunal Superior de Justicia cuando claramente no cumplía los requisitos constitucionales. ¿Qué medidas o cómo continúa la pelea y discusión de parte de la Asociación de Abogados de Santa Cruz, teniendo en cuenta que son una entidad que tiene varias décadas de funcionamiento dentro de la provincia? Bueno, sí, tenemos más de 30 años la Asociación de Abogados y bueno, siempre marcando este tipo de cuestiones, visibilizándolas, comunicándoselas a la sociedad y articulando los mecanismos jurisdiccionales que entendemos pertinentes para defender, en definitiva, el funcionamiento de la Administración de Justicia y el Estado de Derecho. Vamos a seguir y vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia. Bien, bueno, vamos a quedar expectantes de esta situación. Lamentamos que se tengan que hacer todos estos caminos cuando se busca la intervención de la Corte Suprema, es porque no se pudo allanar de manera efectiva el camino resolutivo previo. Por lo tanto, bueno, veremos cuál es la determinación y qué coletazos trae, hablando mal y pronto, si se resuelve en dar la razón a esta presentación que desde la Asociación de Abogados se ha y se viene presentando hace ya más de 3 años. Gracias, doctora. Nosotros creemos, sí. Bueno, dígame. creemos importante, más allá del tiempo que ha pasado, nos parece importante, digamos, seguir marcando este tema y articulando todos los mecanismos jurisdiccionales al alcance, porque entendemos que no es una cuestión menor, es grave y no se puede naturalizar. Coincido. Muchas gracias, doctora. Que tenga buena jornada. Gracias por atendernos. Hasta luego. Adiós. Hablábamos con la doctora Diana Huerga Cuervo, integrante de la Asociación de Abogados de la provincia de Santa Cruz. ¿Cuál es la polémica? La designación como vocal del Tribunal Superior de Justicia de Fernando Basanta. Designación que ya fue polémica desde cuando se produjo, porque varios fueron los abogados que tranquilamente podían también ingresar a esa posibilidad, pero que en esta situación, además de lo criticable, es el incumplimiento de uno de los artículos de la Constitución que establece efectivamente cuáles son las características, qué requisitos sí o sí debe de cumplir quien forme parte de este tribunal. Independientemente de la discusión que se puede dar ahora sobre que se amplía la cantidad de vocales. La pregunta que yo me hago y la pregunta que surge en esta situación es, si hay un vocal mal designado que no cumple con los requisitos para ser integrante de la instancia de vocalías del Tribunal Superior de Justicia, ¿qué pasa con todas aquellas sentencias y fallos que lo tuvieron como juez firmante? Dejo la pregunta.